Ahora mismo no soy ningún especialista en nada, pero sé un poquito de marketing, un poquito de desarrollo, un poquito de operaciones y siempre lo digo, mi crecimiento ha venido en parte porque creo que me he sabido rodear de personas muy buenas por arriba, he tenido magníficos líderes que me han inspirado muchísimo. Dejo Madrid porque un proyecto que realmente impulsamos nosotros, que es lo que es hoy Burger King en España, yo decido por temas más personales y también un poco por la evolución que iba teniendo la compañía, de que no me veía allí. Hiciste una carrera de 15 años antes de decir voy a emprender, voy a darme el salto al vacío y a ver qué sucede, ¿no? El Foodbox fue una cura de humildad alucinante porque me di cuenta que había muchas cosas que yo no sabía y muchos detalles que a mí se me escapaban y lo pasé mal. Una gran pérdida en ese momento se convirtió o la convertisteis en una súper oportunidad que ya termina siendo un exitazo. Llevamos toda la vida intentando hacerle ganar dinero a la gente, coño, vamos a intentar ganar por una vez dinero nosotros, vamos a intentar generar nosotros un acuerdo y que nos lo compre alguien. Me parece de las formas más creativas que he escuchado de abrir una compañía. Hoy estamos con Augusto Méndez de Lugo. Augusto es cofundador de Foodbox. Foodbox es una empresa que en el cierre de 2022 contaba con 200 restaurantes y con 90 millones de facturación. Los restaurantes que lideran son los conocidos Papizza, Santa Gloria o Más que Menos, entre otros. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Kiko, Nacho, Kiko, ¿qué tal? Cofundador también de Talent Class, ya le conocéis. Pues empecemos con los inicios de tu historia porque he contado como las últimas etapas, pero nos gusta siempre conocer como la historia inicial que no tiene nada que ver con esta etapa actual que estás viviendo, ¿no? Bueno, pues joder, yo siempre digo, porque muchas veces me preguntan que a qué me dedico y la verdad es que fuera de decir de la restauración, luego tampoco es tan sencillo. Yo soy abogado, licenciado en Derecho por Granada. Mi padre, juez jubilado, en ningún momento pretendió que yo me dedicase a temas de judicatura, ni oposiciones, ni tal. Y pensé, digo, joder, pues si él no me lo pide, pues habrá que buscarse por ahí un poco la vida. Y una de las cosas que me acuerdo que me insistía mucho era, en primer lugar, irme a aprender idiomas, que ahora es fácil decirlo, pero que en aquella época, en el año 90 y poco, pues yo tampoco entendía muy bien que si quería ser abogado porque tenía que aprender inglés, pero me fui. Y la segunda es que tenía que desarrollarme en una escuela de negocios, ¿no? Cuando yo no tenía ni idea lo que significaba una escuela de negocios, viviendo en Granada y luego estando ya en Bristol, pues conocí un poco el tema del Instituto de Empresa, hice un máster en el Instituto de Empresa y acabé, por casualidad, en el grupo VIPS dentro del Departamento de Asesoría Jurídica. Allí, en UK. No, ya en Madrid. Ah, en Madrid. En Madrid. Pero Instituto de Empresa en El España. Instituto de Empresa ¿no? lo hice en Madrid. Sí, sí. O sea, de Bristol en UK, que allí hice un curso como primer curso de doctorado, me vine aquí, hice el máster, me hicieron prácticamente, terminé en julio me hicieron la oferta para incorporarme en el departamento jurídico y ya empecé ahí en VIPS y, joder, y es que por un tema prácticamente casual, en mis 23 años de experiencia, los 23 los he pasado en restauración y franquicias. No he hecho absolutamente otra cosa. Dentro de restauración y franquicias he hecho multitud de funciones. Empecé como abogado. Cuando me fui a Burger King, seguí como abogado allí. Fui director del departamento jurídico para varios países. Y no sé si recordáis, en el año 2007-2008, con la crisis de Enron y de todo el follón este de las consultoras y demás, las empresas que estaban cotizadas en Nueva York, pues tuvieron una sobreregulación y un control alucinante. Y los departamentos jurídicos de esas compañías empezaron a estar muy metidos en el negocio. Y a nosotros nos pedían meternos en los comités de desarrollo, en los comités de marketing, tal, no sé qué. Entonces, claro, empiezas a meterte ahí, te va tirando tanto, que además la compañía era muy pro de la movilidad funcional, que yo siempre lo recomiendo, macho, que la gente no tenga miedo a moverse entre funciones porque las cosas con ganas terminan saliendo, ¿no? Y crear perfiles multidisciplinarios. Totalmente. Yo ahora mismo no soy ningún especialista en nada, pero sé un poquito de marketing, un poquito de desarrollo, un poquito de operaciones, algo más de legal, pese a que lo dejé hace muchos años. Para poder Claro. liderar sobre todo, ¿no? Claro. Y en hostelería acabas sin haber querido, o sea, no era porque te gustaba la hostelería ni porque en Nada. el futuro te imaginabas nada. Nada. Luego te engancha, ¿no? Porque la hostelería es cruel. Yo creo que todo lo que está cerca del cliente
es un poco sacrificado, porque al final cualquiera tiene una opinión, ¿no? Sobre alguien que ha ido a alguno de tus restaurantes, que ha visto alguno de tus anuncios, que ha visto tus marcas, tal. Entonces estás continuamente a expensas de que la gente opine sobre lo que tú haces, ¿no? Pero engancha un montón. Que la profesión te ha elegido a ti y no tú a Sí, ella. sí, ¿no? sí, sí, total. No hay nada vocacional ahí. ¡Ey! Espera, antes de continuar con el episodio, deja que comparta contigo un secreto. Si tienes un restaurante y quieres llevarlo al siguiente nivel, entonces esto es para ti. Imagina un equipo más fuerte, clientes más felices y un negocio que crece sin límites. Créeme cuando te digo que esto está a tu alcance. Gracias a Skills, la solución de formación que llevará a tu equipo al siguiente nivel. Cocineros, camareros, gerentes, todos se formarán juntos bajo la misma plataforma. Ya están dentro algunas de las marcas y restaurantes más grandes de toda España, como Alsea, Empanadas Malbón, Crosso Napolitano, Grupo Comes, Fitzgerald, La Ancha y muchos otros. Si tienes uno o más restaurantes y quieres que tu equipo haga crecer tu negocio, haz clic en el enlace de la descripción. Nos vemos dentro. Qué bueno. Así que... En la conversación anterior que hablábamos de perfiles multidisciplinares versus perfiles súper específicos, especializados, a mí esto me parece un debate súper interesante porque hay teorías muy diferentes y creo que ambas muy válidas, ¿no? Porque al final, pues imagínate, nos vamos a la otra parte totalmente contraria a la que tú opinabas, ¿no? El ser un perfil súper específico. Creo que si eres el mejor en algo muy bueno, en algo muy concreto, te puede ganar la vida muy bien. Sí. Pero también si eres muy bueno sabiendo de todo un poco y sabiendo dirigir bien, también te puedes ganar la vida muy bien, ¿no? A ver, yo tengo clarísimo cuáles son mis limitaciones. Yo nunca podré superar a un experto en marketing o a un experto en operaciones, pero creo que a lo mejor alguna de mis cualidades es la labor un poco más empática y de organización. Entonces, yo procuro rodearme de gente que sea mejor que yo. Y En partes específicas. en partes obviamente, ¿no? específicas y sin tener además ningún tipo de prejuicio para reconocérselo a esa persona, pero también sabiendo que yo puedo aportarle algo de valor a esa persona, que es ayudarle a crecer, a que tenga más exposición y demás, ¿no? Y siempre lo digo, mi crecimiento ha venido en parte porque creo que me he sabido rodear de personas muy buenas por arriba, que haya habido un punto de suerte, ¿no? He tenido magníficos líderes que me han inspirado muchísimo, pero también de intentar atraer talento por debajo sin miedo a que pueda ocurrir nada ahí, ¿no? Y gente, oye, pues que sabe mucho más, pues te pregunto a ti, lo haces tú, ¿no? Yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer tú en marketing, ¿no? Este es el objetivo, tú haces el delivery y si funciona hemos triunfado todos y si fallas, pues hemos fallado todos, ¿no? La clave de liderar equipos, o sea, coger perfiles muy específicos y luego también que luego conecten entre ellos, que nunca se habla de eso, pero es de las partes más complicadas. O sea, puedes coger a 5 cracks, ¿no? Uno de tecnología, otro tal, y luego que conecten entre ellos, pues van a tener que trabajar juntos. Y la gente a veces cuando es muy buena, o los de tecnología que siempre se dice, son personas un poco complicadas, van a trabajar en equipo y está el arte, ¿no? De que se lleven bien. Nos hemos quedado en la historia, en tu trayectoria, perdona, en la parte de Burger King. Madrid en aquel entonces se convirtió en una especie de central de bastantes países, de lo que se llamaba la división mediterránea, y eso fue extendiéndose a varios mercados. Teníamos Turquía, Israel, parte de Oriente Medio, Italia, Portugal, por supuesto España, Andorra, y ahí pues hice muchas funciones, desde la parte jurídica hasta luego la parte de operaciones. Yo me acuerdo que perfectamente que el paso que hice de salir del departamento jurídico hacia expansión pues fue algo relativamente suave, ¿no? Porque al final yo había estado muy involucrado en toda la parte inmobiliaria, de redacción de contratos y tal, y bueno, y ahí tenía un equipo amplio y más o menos conseguí liderarlos, pero a los pocos meses me ofrecieron llevar la cuenta de resultados de los restaurantes propios de la compañía, que era el mercado más rentable a nivel mundial después de México. Había una presión brutal, es verdad que teníamos unos restaurantes muy buenos, pero yo no tenía ni idea de lo que era una cuenta de resultados, o sea, cero, ¿no? Entonces a mí me hablaban de que yo tenía que conseguir un ROP, ¿no? Me acuerdo perfectamente el número, ¿no? De un 21,7% de media de todos los restaurantes, y yo decía, pues es que no sé lo que es un ROP, ¿no? Pero ahí tuve la tremenda
no sé si suerte, yo creo que al final también te pilla un poco trabajando, como quien dice, pero tener a alguien por debajo con el que había conectado muy bien, había trabajado muy bien, hicimos un tándem magnífico, ¿no? Y íbamos dando los resultados. Y yo le ayudaba donde él no podía llegar en determinadas fases o etapas de la organización, ¿no? ¿Y ahí seguías en Madrid o dónde Y ahí estás en seguimos ese en Madrid. momento? Sí, sí. Yo dejo Madrid porque un proyecto que realmente impulsamos nosotros, que es lo que es hoy Burger King en España, que era de alguna manera la desinversión de la compañía dentro de toda su estructura de tiendas propias y de dejarlo todo en manos de los franquiciados. Ahí hacemos un proyecto que me acuerdo que el proyecto, el nombre del proyecto lo puse yo, se llamaba Olympics, porque cuando yo hice la presentación se estaba produciendo, creo que era la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, era, no sé, en junio o algo así, 2012 me parece que fue. Y entonces ese proceso de desinversión, de vender todos nuestros restaurantes de compañía y acompañarlos de planes de expansión para crecer más rápido, también conllevaba que la estructura de la organización en España dejaría de existir. Entonces, cuando ya eso estaba ya muy lanzado, me senté con uno de mis jefes y me dijo, oye, ¿por qué no te vas a la central, echas una mano allí, a ver qué pasa, a ver cómo termina el año y luego decides si te quedas o si no te quedas? Y tuve la conversación, me parece que fue no recuerdo si un veintitantos de agosto, y el día 2 de septiembre estaba viviendo allí, solo. ¿Con qué edad? O sea, ¿cuánto, que eso no hemos hablado, Ahí con qué edad entras y cómo fue un poco? entré en Burger King yo creo que con 27 años Ah, y bueno, estuve 11 años allí. más mayor, yo Sí. creía que 22, No, porque 23. estuve los 4 primeros en Vips. O sea, nada más terminar. Sí. Vale, vale. Entonces luego estuve 11 en Burger, con lo cual me fui de ahí como con 38, 39 y en esa última etapa es en la que estuve en Miami. ¿Qué tal en Miami? Muy bien. Me fui solo además porque mi mujer, teníamos ya 2 niñas, pero eran todavía pequeñas y había cierta incertidumbre también un poco sobre mi posición. La compañía también estaba en un proceso de muchos cambios. Se había producido el cambio en finales de 2010 con una entrada a un nuevo fondo de inversión y se estaban produciendo cambios, y uno de los cambios de los que se hablaba es que a lo mejor la central, o por lo menos a nivel societario, se podría ir a Canadá, a Toronto, ¿no? Entonces yo dije, oye, me voy para allá y ya vemos un poco qué es lo que pasa. Y nada, llegué allí en septiembre viviendo, pero ya había estado yendo y viniendo el mes de agosto y demás, y estuve hasta finales de enero del año siguiente. Entonces estás 2 años, ¿no? En Miami. No, estoy esos meses. Esos meses. Sí, de julio a agosto, que ya empiezo a hacer un poco de commuting, hasta enero Vale. del año siguiente. Se produce el cierre allí, ya tengo una conversación sobre si tiene sentido quedarme o no. Yo decido por temas más personales y también un poco por la evolución que iba teniendo la compañía, de que no me veía allí. Además, las condiciones pues eran condiciones que el mercado laboral americano es bueno, pero también malo, ¿no? Porque al final, en aquel entonces, la política de la empresa era que los contratos tenían que ser locales, ya no había contratos de expatriación, ¿no? Entonces, llegas allí, macho, y te dan un trabajo el día 1, pero te lo pueden quitar el día 2, ¿no? Y yo, si me voy allí con mi mujer, tal, en la confianza de que se estaba haciendo un buen trabajo y demás, pero que podían, claro, no había. Claro, no lo hay, ¿no? Entonces, Ahora tampoco, ¿no? no, ahora tampoco. Lo que pasa que durante muchos años, compañeros míos que se fueron y que hacían ese viaje sí que iban con su contrato local de España y se iban allí pues con un assignment o con Sí, con un bonus con un por... paquete o con sí. tal. En aquel entonces la compañía decidió, oye, contratos locales. Y bueno, mi mujer tenía una buena posición aquí y al final decidí que ya era buen momento después de 11 años de hacer un cambio y salí de Burger. Y además son casi 15, ¿no? Pues si juntas la parte de Claro. Vips, Sí, Burger sí. King, te Sí, hiciste una sí. carrera de 15 años antes de Sí, sí. empezar, de decir, voy a emprender, voy a Total, darme total. el salto al vacío y a ver qué sucede, ¿no? Ahí te dabas cuenta de que entendías ya, o sea, toda la estructura que conllevaba montar una compañía, que ahora entraremos en eso, que tiene su tela, pero entendías que ya tenías todas las barras para poder empezar tú algo
Erróneamente, Al menos sí. habías tocado muchos puntos. Sí, ¿no? sí, sí. Yo erróneamente, y joder, siempre lo cuento, yo pensaba que me quedaba muy poco por aprender de todo lo que yo había vivido en Burger. Es verdad que es una compañía que parece mentira, siendo una compañía que vende hamburguesas, la cantidad de cosas que pasan y lo mucho que se aprende. Pero siempre de un entorno multinacional, de una gran marca, donde hay muchas cosas que se te escapan, ¿no? Entonces, para mí, y ahora si queréis entramos, el Foodbox fue una cura de humildad alucinante, porque me di cuenta que había muchas cosas que yo no sabía y muchos detalles que a mí se me escapaban. Que era de marcas mucho más pequeñas, más débiles, más jóvenes, que necesitaban otro tipo de empuje, ¿no? Y lo pasé mal, porque no era fácil. Un paso previo hasta antes de entrar a Footbox, ¿qué fue lo que te hizo dejar de o tomar la decisión de dejar de trabajar para empresas tan grandes como las que trabajabas y montar tu propia empresa? Pues mira, otra vez casi una casualidad. Cuando vuelvo Eso ya me lo voy a dejar de creer, ¿eh? Lo Ya, de las ya, joder, casualidades no, contigo, no tío. sé, es que no sé. Prefiero decir ahí, podía decir, no, se me ocurrió, me fui ahí a un monte, hice una reflexión. No, soy un poco simple para eso. Pero es verdad que justo prácticamente yo llegué como en febrero por ahí y me contacta un headhunter y me dice, oye Augusto, están buscando a través de un cliente que tenemos fuera y que quiere realizar una adquisición aquí en España de una empresa de restauración, un equipo que le pilote esa posible compra, ¿no? Y oye, y si luego pues finalmente se produce la compra, pues podría haber una oportunidad para estar ahí a nivel ejecutivo y tal. Yo como no tenía nada que hacer, pues me metí. Terminó siendo una operación importante de una gran plataforma multimarca, ¿no? Perdimos, porque cuando había ese proceso competitivo entró un jugador que fue el que terminó llevándose la operación, que tenía mucha más capacidad de la que podíamos tener nosotros. Pero aprendiste una barbaridad. Y aprendí mucho ahí, ¿vale? En ese proceso competitivo de crear planes de negocio y tal, que era lo que yo no ¿Cuánto había. duró el proceso más o Pues menos? empezamos en febrero-marzo y terminó a finales de julio. O sea, aquí como reflexión así un poco inspiracional, una gran pérdida en ese momento se convirtió o la convertisteis en una súper oportunidad Total. y que ya termina siendo un exitazo. Total, total. O sea, eso nos hace que yo empiece a trabajar con personas con las que tampoco conocía y cuando se cae el proyecto, que fue una decepción muy grande, porque además nosotros no llegamos a competir hasta el final, sino que nuestro, por así decirlo, nuestro cliente nos dijo, chicos, vamos a retirarnos porque vamos a perder seguro. Sé quién está entrando y no se puede competir con ellos, ¿no? Y entonces, pues fue un bajón tremendo. Pero ahí fue, y eso sí que fue también una labor de reflexión con un par de amigos que dijimos, joder, llevamos toda la vida intentando hacerle ganar dinero a la gente, coño, vamos a intentar ganar por una vez dinero nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos al revés? En vez de ayudarle a la gente a que consigan los acuerdos, vamos a intentar generar nosotros un acuerdo y que nos lo compre alguien, ¿no? Y eso fue un poco el inicio de Foodbox. Y ahí entra en juego tu socio, Carlos. Ahí me presentan un poco a Carlos, que casualmente había estado viviendo a 150 metros de mí en Miami, él en su etapa de Restalia, no nos habíamos visto nunca en Miami. Porque él trabajaba en Restalia en ese momento. Él trabajaba en Restalia, se había ido en la última fase allí a llevar la parte de internacional, casi como yo. Yo me vine en el mes ese de enero de 2014, yo creo que él llegó como 2 o 3 meses más tarde. Y Pero hablabas de nos presentó equipo, un ¿no? amigo. O sea, teníais ya equipo. Entonces Me refiero para hacer ese plan de negocio y demás, tú claro, contabas con alguien. alguna de las personas que estábamos ahí nos presentó a Carlos, lo incorporamos Vale, vale, vale. y terminamos siendo 4 personas que por conocimiento y contactos que teníamos con el dueño de Volapié y con el dueño de Santa Gloria, conseguimos que ellos nos dieran a nosotros una carta para buscar comprador. Y entonces, con esa carta, que en el fondo valía mucho dinero,
porque no la tenía nadie más, nosotros creamos nuestro pequeño plan de negocio y empezamos a tocar la puerta de los private equity y nos terminaron comprando 2, pero firmamos con uno. Me parece de las formas más creativas que he escuchado de abrir una compañía. De verdad, ¿eh? Vendiéndola de otro. La realidad era que nuestra idea inicial era llevarlo más vía consultora, ¿no? O llevaros un Claro, fee oye, y un mira, porcentaje del éxito claro, y fuera, ¿no? un fee, porcentaje del éxito, te creo el equipo, tal, no sé qué. Pero joder, para eso los private equity, no sé, lo deben tener muy claro, nos dijeron, ¿este plan quién lo ha hecho? O estás, Nosotros. o estás en el barro Pues o lo no. haces tú, tío. O sea, si lo has hecho tú, lo tienes que ejecutar tú. O fichas a alguien Claro, como tú que vaya exacto, a hacerlo. pero si ahora tú me traes a alguien que va a ejecutar tu plan de negocio, ese alguien va a decir que ese plan no es suyo y no va a tener la responsabilidad o el ownership de querer O hacerlo. sea, que fue una obligación más que Nos nada. lo impusieron Te totalmente. obligaron a emprender. Sí. Eres emprendedor por Teníamos obligación. hecho ahí como un taco ahí, que todavía las tengo por ahí por mi casa, de 300 tarjetas de la consultora que habíamos creado. Y digo, pues nada, Carlos, ya las podemos tirar a la basura. Porque no sirve absolutamente para nada. Y entonces, en el momento en el que os acercáis a Volapié y demás, teníais un pequeño equipo con el que tenías el plan de desarrollar esa consultora, si salía bien ese Claro. deal. Y el momento, o sea, ¿cómo fue un poco para que la gente lo entienda? ¿Cómo te acercas al fondo? O sea, explicado... Mira, la llegada a los propietarios es por un tema puro y duro de contacto. O sea, conocíamos, sabíamos que Jordi Gallés, el dueño y presidente de Europastry, tenía la intención de desprenderse de su negocio de retail. Lo sabíamos. Y Muy teníamos crack, llegada. ¿eh? Y teníamos, Europastry. bueno, para mí, vamos, impresionante. De las mejores empresas españolas que hay. Y teníamos la manera de llegar a él. Y exactamente lo mismo con Volapié, con Javier Gutiérrez, otro crack, creador del grupo Dani García junto con Dani y ahora pues ya lo veis, ¿no? Con un monstruo de 20 y tantos restaurantes en 6-7 países, con la gran familia mediterránea, en fin. Y sabíamos que Javier estaba en un momento donde ya las cadenas empiezan a tener ese tamaño que ya son un poco molestas, ¿no? Pues ya cuando tienes 15 establecimientos, 20 franquiciados que te llaman, empiezas a tener un equipo y ya dices, tengo que tomar la decisión, o verdaderamente invierto en el equipo o me lo quito y que lo haga otro, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y la llegada a los fondos, pues también un poco por contactos. Y ahí yo tuve la suerte que cuando estaba en Burger King había mucho fondo que se interesó proactivamente por el negocio nuestro de desinversión y yo los conocía, ¿no? Y como había pasado relativamente reciente, pues aproveché y si alguno de ¿Cuántas ellos nos puertas recibieron. tocasteis? Yo creo que fuimos a hablar como con 7 o 8 fondos de inversión, un par de industriales y un family fund. Bueno, está mal, No está mal, De está mal. 10 uno está muy bien. Dos. Nos lo compraron dos. Ah, dos. O sea, Dos. Y luego nosotros pudimos elegir, macho. nosotros Eso nos de ha ser muy tocado afortunado. uno de 40, ¿sabes? Un ratio del 20% de cierre. Está muy bien. Cogimos una época importante, ¿eh? Porque era justo el momento en el que ya se estaba claramente saliendo de la crisis, 2014-2015. Había muchas oportunidades en restauración. El mercado inmobiliario no estaba todavía muy alto. Todavía la restauración organizada tenía mucho margen de mejora y de evolución. Y la verdad que cogimos un momento donde había muchísimo apetito. Qué bueno. ¿Cuántas unidades tenía cada uno de los negocios que comprasteis? Pues mira, en el caso de Volapié, en torno a 20. Santa Gloria era un bochinche interesante, porque Santa Gloria era la evolución de una marca que creó el padre de Jordi, que fue el origen de lo que hoy es el grupo Europastry. El padre de Jordi empezó creando un despachito de pan que se llamaba Molí-Vell, el Molino Viejo, y era un despacho de pan puro y duro. Y empezó a abrir despachos de pan, hasta que ya decidió abrir un pequeño hornito para suministrarle ahí y eso terminó siendo Europastry. Entonces Jordi hijo, cuando vio que los despachos de pan se estaban quedando un poco atrás, decidió crear, en homenaje a su madre, que se llama Gloria y que era una santa, y por eso le puso Santa Gloria, un coffee bakery de los que él había visto en sus momentos de viaje en Estados Unidos, en Londres, y creó Santa Gloria. Entonces, cuando nosotros compramos Santa Gloria, nos encontramos un montón de Molly-Bells, que algunos los estaban convirtiendo, otros muchos cerrando y tal, algunos que ya eran Santa Gloria. Creo que de Santa Gloria debía haber como
en torno a 20 también, y luego él había desarrollado también una marca que se llamaba El Obrador, que era súper artesano, y ahí tenía 6 establecimientos con panaderos Todo en Barcelona. artesanos y tal. La gran mayoría en Barcelona. En aquel entonces había hecho alguna cosita en Valladolid con un Santa Gloria, y yo creo que fuera de Barcelona poco más. Entonces, cuando empezáis Foodbox, hacéis esta adquisición de todas estas marcas, ¿con cuántos restaurantes empezáis? Pues empezamos con los 20 y pico de Volapié, y en teoría con los 20 y tantos de Santa Gloria, pero teniendo otros 30, yo creo que daban otros 30 Molibels aproximadamente, donde ahí un poco fue el último empujón que nos dio Jordi en la negociación, porque nosotros no teníamos ninguna intención de quedarnos en Molibel, pero en el medio del proceso se creó otro posible competidor, y me acuerdo que Jordi nos dijo: si os queréis quedar a Santa Gloria, tenéis que quedarlo en Molibel. Y entonces, claro, en el fondo eso, pues algunos los convertimos, otros los terminamos cerrando, y algunos otros los terminamos vendiendo a los propios empleados de las panaderías. Pero claro, ahí hubo un momento de un poco de reciclaje de conceptos y demás súper Y interesante. unificar tantas compañías con tantas filosofías, con diferentes formas de trabajar a nivel operacional, tuvo que ser un retazo, ¿no? Joder, mira, nunca se me olvidará que la condición que nos puso Nazca, que fue el fondo con el que firmamos la operación, aparte de que la teníamos que ejecutar nosotros el plan, nos dijo que solamente esto se podría llevar a cabo si Foodbox nacía al unísono con la compra de Volapié y de Santa Gloria. O sea que teníamos que buscarnos la vida para hacer las dos compras prácticamente al mismo tiempo. No Para que fuera valía, todo junto, ¿no? claro, para que ellos pudiesen justificar frente a sus inversores el famoso ticket, ¿no? Y eso fue una locura, porque ni Jordi conocía a Javier, ni Javier conocía a Jordi, ni ellos sabían que estábamos con unos con otros, pero lo teníamos que llevar prácticamente en plazo. Y lo hicimos, ¿vale? Me acuerdo perfectamente que, sobre todo, Javier se comportó de una manera excelente, nos dio una opción que la teníamos firmada antes, que nosotros la podíamos ejecutar en cualquier momento, entonces ya solamente teníamos que cerrar la de Santa Gloria. Cerramos Santa Gloria y ya pudimos empezar Foodbox. Cerramos Santa Gloria en una notaría en Barcelona yo creo que a las 9 de la noche de un 14 de marzo. El día 15 dimos de alta a las 9 de la mañana 27 personas que ya las habíamos contactado por fuera, contándoles el proyecto de que podía pasar o que podía no pasar, pero que tenían que estar dadas de alta porque las tiendas no cerraron ni un solo día, ¿no? Y pasaron de una titularidad de una sociedad a otra, y nosotros teníamos que estar. Y esos momentos molan, ¿eh? O sea, me refiero, en ese momento sí. te quieres meter un tiro, pero me refiero en cuanto termina y ves la adrenalina y dices, joder, es que esto es lo que te hace estar la vivo. subida de llegar de Barcelona al día siguiente a una oficina donde gente que había confiado en tu proyecto, joder, estaban sentados encima de unas sillas o de unas cajas prácticamente en una oficina que todavía no habían llegado el mobiliario, tal, no sé qué. Fue impresionante. Impresionante. ¿Y cuánto inyectaron? Porque entiendo que inyectaron también una parte importante para poder que se cumpliera un poco el plan de negocio que le habéis presentado ese. Y se fueron cumpliendo los hitos, o sea, ¿cómo avanza bueno, la historia? ahí la verdad es que otra de las cosas que yo desconocía es la capacidad que tienen los private equity un poco para operaciones de cierto calado económico, verdaderamente ellos apalancar desde un punto de vista de capital lo mínimo. No voy a decir que no aportasen nada, hicieron una aportación considerable, desde luego mucho mayor de la que yo me hubiese podido permitir, eso era imposible, pero luego había muchos métodos en paralelo, ¿no? Pues con bancos que como consecuencia de ese negocio que nosotros que ya adquiríamos en funcionamiento, pues daban préstamos, tal, no sé qué, o sea que es verdad que la compañía nace con una aportación de capital, pero automáticamente se endeuda lo suficiente como para poder atender unos pagos que por otra parte en cierta medida eran aplazados, con lo cual ahí todo se reordenó sin que tampoco hubiese, ¿no?, un desembolso. Pues la estructura os viene limpia, es decir, cuando vosotros comprasteis Volapié, Santa Gloria y demás, o sea, ya había una estructura que estaba en pleno crecimiento, Sí. o nada que ver con vuestros planes. Sí, lo que pasa que completamente deslocalizada.
Santa Gloria estaba en Sant Joan Despí y Volapie estaba en Marbella y nosotros queríamos estar en Madrid. Entonces, pues sí, claro, había cosas hechas, ¿no? Pero ni los de Marbella se vinieron a Madrid, la gran mayoría, ni los de San Joan se quedaron allí. Entonces, bueno, pues hubo que hacer mucho cambio. Por lo que he dicho, más o menos unos 80 locales hasta llegar hasta los casi 200. Claro, con los de que esos vendiste. 80 en el proceso... ¿Se quedaron en 50 más o Sí, menos? se quedaron en 50, cerramos bastante, vendimos, tal, no sé ¿Cómo qué. haces Y para triplicar en, si no me equivoco, 7-8 años? sí, con 2 y pico de pandemia. Entonces, Pero vendisteis los propios, no los franquiciados. vendimos... Es que ellos tenían muy poco franquiciado. Ah, vale, Solamente vale, habían vale, vale. franquiciado con Santa Gloria, que tenían, me parece que 9 franquicias. Todos los Molibels eran propios. Y el resto de los franquiciados de los Santa Gloria eran propios también. Y dentro del plan de inversión que le presentamos al fondo había también previsto la incorporación de más enseñas. Entonces, en ese mismo año, en junio del 2015, compramos Papizza y 2 años más tarde, Más que Menos. Entonces, claro, Papizza incorpora, me parece que en aquel entonces, 15, 16 locales. Y Más que Menos los 2 años más tarde en torno a 20 y tantos más. Y luego el resto, fundamentalmente a través de la comercialización de franquicias, donde Carlos tenía una grandísima experiencia viniendo de Restalia, que es una compañía que nace por y para la franquicia, no tiene restaurantes propios, ¿no? O sea, los primeros 3 años fueron años muy locos desde todos los puntos de vista, de poner en marcha una organización, de crear rutinas, procesos, procedimientos, integraciones, cambios culturales, tal, o sea que fue todo parte de creación. Cuando ya estábamos en la fase final de desarrollo, viene el COVID, con lo cual otra vez reajustarte absolutamente tal. Y cuando ya pensamos que el COVID ha finalizado y que ya nos puede volver otra vez a terminar de darle el desarrollo que nosotros como ejecutivos y como accionistas minoritarios queríamos, pues bueno, pues surge una operación de venta donde el fondo de inversión pues tiene la mayoría y la última decisión, y ellos decidieron que era el mejor momento para hacer la salida de la compañía, y bueno, pues nosotros le acompañamos, como dicen luego ahí en la jerga, ¿no? ¿A ti, si hubierais sido accionistas mayoritarios, te hubieras quedado? Sí, yo creo que Santa Gloria estaba en un momento súper dulce, porque se había colocado en un coffee and bakery muy refugio, donde muchos competidores se habían quedado en el camino. Los otros que teníamos pues se habían a lo mejor posicionado o bien demasiado en la parte más artesanal del pan o bien demasiado en la especialidad del café, y nosotros nos habíamos quedado ahí en un between muy de conveniencia. Y nosotros pensábamos que le quedaba, dejamos Santa Gloria, me parece que con no sé si fueron 110, 115 tiendas, y se pueden abrir 200 Santa Gloria más fácil. Qué bueno. O sea, que te hubieras quedado por Santa Gloria. Sí, porque al final es verdad que las marcas van atravesando sus momentos dulces. Nosotros pillamos un momento de Volapie también dulce, donde hicimos muchas aperturas de Volapie, y este era el momento de Santa Gloria. Después de haber trabajado día y noche durante 8 años, bueno, en tu compañía se vende, te despiertas al día siguiente y no solamente tienes la cuenta bastante más hinchada que antes, sino que, bueno, pues estás en otra etapa. ¿Cómo es ese día después de haber hecho la venta de tu compañía? Como sabes lo que va a pasar, desde el momento en el que tú haces esa operación, yo creo que siempre te vas preparando, ¿no? Y yo lo tenía claro que este momento iba a llegar, entonces yo estaba preparado. Obviamente desde un punto de vista emocional, coño, pues de repente al día siguiente saber que esa compañía ya no es tuya, que ya no eres el directivo primero, que tu equipo pues probablemente ahora mire hacia otras personas, pues joder, yo te diría que duro. Un trabajo muy interno de ego, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego que, joder, yo sabía lo que iba a pasar, yo tenía información de todos los momentos, pero obviamente tenía que guardar confidencialidad con gente con la que había creado lazos importantes, no solamente profesionales, sino también personales. Al final, con un franquiciado estás trabajando codo con codo 7 años, con un empleado, un colaborador tuyo también, y hay determinadas cosas que tú no puedes trasladar, ¿no? Y esa incertidumbre que tenían ellos, yo no se la podía aclarar, ¿no? Entonces, el momento de la venta es duro porque no puedes decirle lo que hay, ¿no? Y yo tenía y tengo amigos
pues yo soy... Hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta incorporar amigos míos en proyectos profesionales, porque creo que al final los conoces, ellos te conocen a ti, sabemos las reglas del juego. Siempre digo lo mismo, yo te abro la puerta, macho, si luego te la tengo que cerrar, pues te la tengo que cerrar, pero... Y, hijo, yo tenía amigos que habían estado trabajando conmigo, que se vinieron al proyecto conmigo y que yo no les podía decir en qué situación nos encontrábamos, ¿no? ¿Has echado alguna, me parece muy, muy fuerte lo que has dicho, ¿has echado algún amigo de tu propia compañía? Sí. ¿Y la relación luego cómo ha sido? Joder, yo he tenido que despedir a amigos, te iba a decir, muy cercanos. Si volvieras a emprender, ¿emprenderías con un plan de expansión basado en franquicias o en grupo de restaurantes propios? Joder, qué pregunta, macho. Yo siempre que esto me lo pregunta muchísima gente que me llama y me dice, oye, tú harías franquicias, tal. Es la pregunta que incomoda también. Exacto, o muchas veces me preguntan, oye, ¿y tú irías con un fondo de inversión o buscarías? Y siempre digo lo mismo, macho, es una decisión de vida tuya. O sea, yo creo que hay, para mí, creo que todas las opciones son válidas. Crecer con franquicia, crecer con tiendas propias, irte con un fondo de inversión, irte con un Friends and Family, o sea, pero sabiendo qué es lo que tú quieres. Tú solo. O tú solo, pero sabiendo qué es lo que tú quieres. Oye, ¿estás dispuesto a crecer más rápido vía franquicia, pero sabiendo que vas a tener franquiciados que te van a llamar a ti? Esa es una opción, ¿no? Oye, vas a tener un fondo de inversión que te va a ayudar muchísimo en la parte financiera, pero que luego tú vas a estar diluido, que no vas a tomar las decisiones en un momento determinado y tal, pero que a lo mejor en 5 años vas a conseguir lo que en otro te llevaría 20. Es que no creo que ninguna opción sea mala. Es lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces... Podrías tomar cualquiera de las decisiones. No te incomodaría ninguna. Depende Ninguna. del momento en el que estuvieras, podrías Ninguna. coger una u otra. O sea, lo Es que muy sí... bueno, pues nos lo preguntan también los alumnos. Para mí es una decisión de vida tuya. Oye, si has creado un concepto y lo que quieres es que ese concepto sea recordado como que lo has dirigido tú durante 35 años, pues entonces franquicia mucho menos, no te vayas con un fondo de inversión y crece a base de tu propia caja y de tu propio tal. Si lo que quieres es decir, oye, no tengo una vocación de hostelero, he dado con un concepto y lo que me interesa es intentar hacer una salida de 5 o 6 años, pues joder, franquicia y busca un financiero, ¿no? Pero yo creo que todas las opciones son válidas. Lo único que siempre digo es que no todo el mundo vale para gestionar una empresa de franquicias. O tienes esa vocación de servicio al franquiciado, que para mí es muy dura, que para mí la vocación del servicio al franquiciado es muy fácil, y es que te llame al teléfono y se lo cojas. Y se lo tienes que coger. O sea, a lo mejor puedes no cogérselo en un momento determinado, pero tienes que volver la llamada. Así que es bueno, yo creo, en las fases iniciales que tus clientes hablen contigo, aunque tengas un equipo muy grande, porque recibes un feedback y una crítica constructiva directa. Y esa información, si llega a través de terceros, de gente de tu equipo, llega un poco más masticada, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil tomar decisiones y profesionalizar procesos, cambiar conceptos que no están funcionando, que te dicen directamente esos aliados, que son los franquiciados. Me parece muy guay. El problema está en el escalado, ¿no? Cuando tienes 200 restaurantes y te llaman 200 personas. ¿Sabes lo que al pasa? día. Que, Nacho, que en las primeras aperturas, a la primera franquicia, quien les está vendiendo el negocio eres tú. ¿Sabes? Yo, a gusto. Yo me metía en... ¿no? Lo mismo que Javier Gutiérrez vendía los primeros Volapiés o Jordi Galler los primeros Santa Gloria. Entonces, ese franquiciado quiere hablar contigo, porque has sido tú el que le has dicho, oye, pues esto va a pasar, tal, no sé qué. Y luego ya, cuando aquello empieza a tener otra dimensión, pues tú ya tomas distancia. Yo, los últimos franquiciados de Santa Gloria, yo había muchas veces que ya no entraba en esa fase, ¿no? Entonces ya no tenían esa necesidad de hablar conmigo, porque sí que se había creado una distancia. Pero yo con los clásicos y con los primeros, siempre, y además no tenía la fuerza moral ni ética para decirle ya no puedo hablar contigo. O lo veía él, que algunos lo veían, pero el que no lo veía yo tenía que seguir hablando con ellos. Se cierra una ventana y se abre un nuevo ventanal, ¿no? Y ese ventanal se ha abierto además recientemente. Bueno, pues ahí vosotros lo sabéis, cuando al final hablamos los unos con los otros, no, este es un mundo, el de la restauración organizada, que como es verdad que tampoco es tan antiguo, porque sí que es verdad que los países anglosajones pues el recorrido es mucho mayor, pero verdaderamente la cultura de la restauración organizada ha sido a partir del año 2000 y poco. Entonces hay muchos que nos conocemos
las grandes multinacionales hacen de escuelas, ¿no? Y hay mucha gente que viene de McDonald's, de Burger King, de Starbucks y demás, y luego vamos coincidiendo en diferentes proyectos. Y yo he venido a coincidir con bastantes de las personas que estaban en la época inicial de cuando yo entré en Burger King en el 2003. O sea, nos hemos encontrado casi 20 años más tarde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos seguido manteniendo contacto, porque ellos me seguían a mí, yo les seguían a ellos y ellos sabían que yo estaba ya en un momento de salida y ahí se produjo un acercamiento muy natural. Oye, ¿en qué momento estás tal? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Nos echas una mano de tu aprendizaje de Footbox. Footbox nace en el 2015, avanza en el 2018, con lo cual yo tenía esos 3 años de diferencia de cosas que me habían pasado que se pueden implementar ahora, ¿no? ¿Y cómo fueron los orígenes de Avanza Food, que lo desconozco? Pues mira, Heineken, como hacen muchas compañías productoras, decide en un momento determinado, no sé en qué año, pero hace ya bastantes años, desarrollar su propia red de restauración y de retail. Entonces lo que hacían es, creaban conceptos de restauración. Propios siempre, o sea, empezaron... Más que propios, creaban esos conceptos y lo ponían en manos de posibles clientes que eran en algunos casos franquiciados y otros asociados, es decir, a los asociados lo que les daba es, oye, te doy el envoltorio, una marca que he registrado, tal, por supuesto la cerveza, y luego tú te asocias conmigo, yo te doy una central de compras y lo lanzan, ¿no? Esto, y de ahí vienen esos 300, cerca de 300 establecimientos que Avanza hereda de Heineken en la compra, ¿no? De esos 300 restaurantes. Y ellos empiezan ahí. Empiezan ahí. Esto pasa en España, en Inglaterra tienen 1500. La gran mayoría de los pubs ingleses e irlandeses que hay en el Reino Unido son de Heineken. Y en algunos otros países. Y además en UK, en Gran Bretaña, sucede algo muy curioso con el tema de los restaurantes o bares o pubs irlandeses que comentabas, porque dan súper pocas licencias. Sí. Muy pocas licencias de bebida alcohólica cuando realmente pues uno de los principales puntos de ocio, de encuentro, es estar en un pub, ¿no? Y entonces se dan, hablando mal y pronto, de hostias por conseguir una licencia y son carísimas. Sí, claro. El Heineken allí, que tiene la distribución de Guinness y demás, lo que hace tiene el sello de Official Irish Pub, ¿no? Entonces, si quieres abrir un Irish Pub con el sello de, por así decirlo, del sector, tienes que hacerlo vía de ellos, ¿no? Entonces, ellos Está además... más fuerte, ¿no? Allí. Claro. Aquí tenemos muchísimas en España, pero sí, allí yo creo que allí es brutal. Entonces, ese fue un poco el origen. Entonces, también un fondo de inversión se interesa por ese negocio, pero sabiendo que también podrían incorporar marcas propietarias, ¿no? Entonces, ahí hablan con la posibilidad de quedarse con Carl's Jr., Tony Romas, Tommy Mells, y Heineken había desarrollado la Chelinda, que era un concepto mexicano, y ahí habían decidido hacerlo vía franquiciado en vez de vía asociado. Entonces también le compraron la Chelinda. Pero Tony Romas, Carl Jr. y Tommy Mells vinieron de adquisiciones posteriores. Y con Carl Jr., vamos, tenéis un retazo porque Estados Unidos, Kiko y yo estuvimos ahí una temporada y, vamos, está al nivel o por encima de McDonald's, Burger King, bueno, In-N-Out, que aquí creo que no existe. Aquí no se conoce tanto, estáis haciendo un trabajo de expansión y de awareness brutal, pero que tiene un recorrido por el histórico que hay en Estados Unidos, básicamente brutal, ¿no? Sí, total. Es la cuarta marca a nivel mundial de hamburguesas. Después de Burger King. Yo creo que es McDonald's, Burger King. In-N-Out. Wendy's. ¿Wendy's? Sí, es que Wendy's tiene mucho... Wendy's tiene mucho en Estados Unidos y también tiene bastante por Oriente Medio. Y luego viene Carl's Jr. Y creo, ¿Y Popeyes que es tan grande como estas o no? No, yo creo que Popeyes ahora está creciendo mucho de la mano de RBI, que son los propietarios de... O sea, RBI al final son los propietarios de Burger King, de Popeyes, de otra marca que es la competencia de Subway, que se llama Firehouse, que es también como de bocadillos y demás, y también de un coffee bakery que se llama Tim Hortons, que también no sé si lo habéis visto. Es de Canadá, ¿no? Sí. Entonces ellos
ya tienen un poco el desarrollo más terminado de Burger, les queda mucho recorrido todavía con las otras. ¿Y Y cómo te Popeye es ves la segunda. ahí? ¿Te sientes cómodo? Es que ¿Cómo ha sido un son... poco la entrada? ¿Te llevaste equipo? eh, Me la, la- interesa sobre todo esos... la entrada fue muy fácil porque estoy trabajando con directamente de lo que hablábamos antes, con amigos. O sea, ahí hay personas con las que tengo una relación verdadera de amistad. Y estoy convencido que si el día de mañana, por lo que sea, las cosas no van bien, no va a haber ningún problema de nada, porque somos amigos y demás. Pero es que luego, además, ellos hicieron una apuesta importante por mí en cuanto a crear una posición un poco a mi medida y también ¿Cuál es tu posición actualmente? de dirección general, que en aquel entonces no figuraba como tal. ¿Y qué había? Bueno, pues había más una dirección por marcas, también hubo alguna dirección por tiendas propias, tal, Y luego un presidente, a lo mejor, ¿no? sí, exacto. O sea, que Entonces, han puesto un puesto intermedio entre exacto, todas las marcas y el presidente. exacto, exacto. Entonces, pues se creó esa posición y además me dieron la posibilidad de, oye, si surjan oportunidades y podemos atraer talento o tal, no sé qué, pues encantados. Y bueno, de la misma forma que a mí en Footbox, pues terminé mi andadura allí, pues hubo otras personas que también terminaron su proyecto a la par que yo, un poco más tarde y tal, y bueno, y se vinieron también ¿Y y se ahí incorporaron con tienes nosotros. algún contrato para, pues como tiene Globo, Uber, o sea, de una competencia, o sea, Sí, salirte de, no te lleves a mi director total, financiero, total, obviamente sí, total, ¿no? total. No, no, yo ¿Hasta tenía qué puesto, yo, por curiosidad? el 100%. El 100% de la compañía, ¿no? Sí, sí, las personas que me llevé fueron, primero, cuando ya era público que ya no estaban trabajando para esa compañía, pero con todo y con eso, yo estuve hablando con el CEO de ahora de Footbox y de Lateral, con Enrique Francia, y vamos, si Enrique me hubiese puesto a mí cualquier mínimo problema tal, yo no hubiese incorporado absolutamente a nadie. Primero porque contractualmente están muy claras las reglas del juego y segundo porque su comportamiento de ellos conmigo fue Claro, claro, ejemplar y claro, yo no claro. iba a hacer ninguna jugada. Y bueno, y la realidad es que las tres personas que han ido incorporándose a Avanza, que vienen de Footbox, han sido todas propiciadas por el visto bueno de Enrique, que por supuesto que vio como una magnífica oportunidad la opción de que la gente siga trabajando, desarrollándose y encajando en otros proyectos, si no encajan por circunstancias que sean en el suyo, ¿no? Y actualmente en Avanza mencionábamos antes que tenéis 400 restaurantes. ¿Qué plan de expansión tenéis a 3/5 años vista? Bueno, pues fundamentalmente un plan bastante agresivo de aperturas con Carl's Jr., también con Tony Romas, pero es verdad que Tony Romas es una marca más especial, ¿no? Es un restaurante americano donde esa replicabilidad no es tan elevada como puede ser un fast food. Viéndonos, mirando hacia atrás, pues Burger King ha abierto 80 establecimientos en un año, ¿no? Eso a lo mejor hacerlo con Tony Romas es más complicado, ¿no? Porque por la propia idea de negocio. Pero Carl's Jr. se puede hacer y nosotros pensamos que hay espacio para hacerlo, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que recuerdo de todos estos super jefes que venían de vez en cuando a visitarnos a España cuando estábamos en Burger King, esto debía ser como en el año 2005-2006, vino un alto ejecutivo y le preguntábamos que por qué no Burger King, ¿por qué no entraba en Francia? Que era muy llamativo que no tuviese restaurantes en Francia. Y nos dijo, es muy difícil que haya espacio para dos, prácticamente imposible que haya espacio para tres. En aquel entonces estaba McDonald's con un negocio súper desarrollado y una empresa se llamaba Quick, que había nacido en Bélgica, pero que estaba muy implantada en Francia. Y es de las cosas, de estas afirmaciones que hacen grandes líderes que dices, joder, macho, ¿cómo te equivocaste? Después con el tiempo, ¿no? Porque fíjate lo que es hoy en España, que es mucho más pequeño que Francia, y hay
600 McDonald's, Pero lo casi 1000 intentaron, Burger King. ¿no? Ni lo llegaron a intentar. Durante muchos años esa fue un poco la idea de tal, hasta que alguien dijo aquí vamos a competir como uno más. Y ahora Burger King pues tiene no sé qué número de tiendas, pero está súper asentado en Francia y hicieron una entrada brutal y está funcionando magníficamente. Entonces no es tanto de si hay espacio, si no hay espacio, sino es cómo eres tú capaz de crecer y de competir. Nosotros pensamos que se puede competir. Mercado hay, sin duda. Sí. ¿Estáis solo en España o tenéis otros países también? Nosotros tenemos la máster franquicia para España y Portugal. Pero en Portugal, que es un mercado súper bueno también, pensamos que hay que hacerlo de la mano de un buen operador local. Y preferimos esperar a que ese operador local esté identificado que no ir un poco con la estrategia de 1 más 1 más 1, ¿no? Porque eso nos puede costar mal. O sea, al final aquello es un mercado distinto, con su propia normativa y con tal, y quien lo considere como una región adicional en la península ibérica está equivocado. Y entonces yo lo tengo claro ahí. ¿Por qué crees que el odio al franquiciador, o sea, qué daño han hecho algunas compañías, ¿no? Que, bueno, hay algunas y muchas críticas y demás. ¿Y cómo os veis afectados del daño que se hace por una mala gestión y por lo que se le prensa, ¿no? Y después por lo que se sabe, pues empresas como la que tú has llegado a dirigir, que sí que pues le ponen más cariño a este asunto. ¿Cómo está un poco esa situación? Mira, yo creo que ahí hay una culpa compartida. En primer lugar, porque no hay una regulación detallada de lo que es una franquicia. Tú te vas a Estados Unidos y aquello está perfectamente regulado, de cuántos establecimientos tienes que tener para tal, la información que tienes que hacer, y aquí al final es todo un poco por 3 o 4 artículos del Código Civil y poco más. Y las ¿sabes? 4 empresas que lideran la mayoría Y ya de está. franquicias. Entonces no hay una regulación clara, eso en primer lugar. Eso hace que la franquicia durante mucho tiempo no ha estado profesionalizada. Entonces, cualquiera que le iba bien en un determinado negocio, y no tiene por qué ser un restaurante, puede ser una lavandería o una empresa de arte gráficas, decidía franquiciar. Y eso es un error, por lo que hemos comentado antes, porque no tiene vocación de servicio, porque no sabes cuál es verdaderamente el know-how, sino, oye, pues tu concepto se ha puesto de moda y te crees que lo puedes hacer. Y creo que esa falta de profesionalización al final redunda mucho en el resultado final. Y por último, porque se crean unas expectativas en el franquiciado que yo creo que hay veces que no son reales, ¿no? Donde el franquiciado piensa que el resultado positivo está garantizado en determinados momentos, ¿no? Entonces ahí es cuando las cosas no van bien y saltan, ¿no? Oye, me dijiste que ibas a vender tanto y que si no me iba bien lo iba a poder traspasar y que si no, pues que tú me lo comprabas, tal. Joder, entonces ¿dónde está el riesgo, no? Pues estaría todo el mundo franquiciando, ¿no? Entonces ahí ha habido un poco, yo creo que una culpa de entre todos. Y yo siempre digo lo mismo, macho, de cosas que han salido en la prensa últimamente y demás. Empresas que llevan 25 años franquiciando no lo hacen con la voluntad de engañar ni de estafar a nadie. Cometen errores, como podemos cometer todos, dirigiendo o tomando decisiones sobre determinadas ubicaciones, pero una empresa que lleva 25 años actuando en el sector no puede estar estafando a empresarios durante todos esos años con 600 restaurantes abiertos. O sea, es que no tiene sentido, ¿sabes? Lo que pasa es que si las cosas no van bien, oye, pues, y se han hecho a lo mejor alguna irregularidad, pues bueno, pues oye, pues para eso la gente se equivoca, ¿no? Pero y luego lo que está claro es que, joder, a nosotros nos ha pasado. Hemos abierto algunos restaurantes cruzando los dedos, ostras, no sabemos tal, y de repente funcionan de una manera absolutamente excepcional, y sitios que piensas que no vas a fallar y tal, y te equivocas, porque al final esto va de oferta y de demanda, y puede que no. Es lo que te vas a encontrar. No, Al final no lo es como sabes. abrir uno propio, ¿no? No, nosotros Claro. hemos cerrado establecimientos de más que menos en la calle Velázquez. Y dices, usted, macho, pues Velázquez con Hermosilla, de la mejor calle de Madrid, cerrado. Sí, me acuerdo. Sí, sí. No Ya funcionaba. no está, no sabía que no estaba. No funcionaba. ¿Cuál es el mayor fracaso que tú has visto en el sector de una apertura? Decir, estoy seguro de que va a funcionar genial y que fuera todo lo contrario. En toda tu etapa profesional, ¿eh? No tiene por qué haber sido reciente. Pues mira, ha habido marcas que han aterrizado aquí y que yo era un convencido de que iban a triunfar de una manera exagerada,
Y yo, por ejemplo, a día de hoy... Marcas enteras, ¿no? Sí, yo a día de hoy soy incapaz de explicar por qué fueron marcas que no llegaron a triunfar. Te puedes dar muchas razones, ¿no? A toro pasado, ¿no? Pero en el caso de Wagamama, ¿no? Que es una marca que nosotros estuvimos dentro de Foodbox a punto de firmarla y no la firmamos porque había un desacuerdo en el contrato de franquicia, por un tema única y exclusivamente técnico. Sí, Y los ingleses no quisieron ceder y nosotros tampoco. Y no se hizo la operación y lo hizo Grupo Vips. A mí era una marca que me maravillaba, que estaba súper bien organizada, que en Londres tenía un exitazo, que aquí ese tipo de comida como restauración organizada no estaba, que cuando empezaron a abrir funcionó muy bien tal. Y hoy, 5 años después, no hay ningún establecimiento de Wagamama en España, ¿no? Joder, pues no me lo puedo explicar. Pues menos mal que no la cogisteis entonces. Sí. ¿Ves? Eso son al revés a la pregunta de Nacho que ha hecho, pues cosas que no sabes y de repente te benefician. Total. Pues, por un contrato. Sí. ¿Volverás a emprender en un futuro? Sí. ¿Pero obligación o por vocación esta vez? ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy una persona que al final se guía mucho de la gente que está detrás de esos conceptos, ¿no? Y la verdad es que en algunos casos debería ser más riguroso con respecto a mis voluntades de poder emprender, ¿no? Porque hay gente que tiene determinadas reglas que no se saltan, ¿no? Yo si no es en mayoría no voy, yo si no voy a tener tal no me interesa, yo si no es tal... Y yo, sin embargo, siempre me fijo en personas que dicen, ostras, este tío sabe lo que hace, sale tal, no sé qué, oye, pues ¿por qué no emprendería aquí, no? Y sí, yo... Me cuesta ahora verme en una posición similar a la que tuve en Burger King hace 8 o 9 años. Ya eso ya para mí ha pasado, no tiene sentido, no sé qué valor podría aportar ahí, ¿sabes? Pero emprender me refiero desde cero como hiciste con fútbol. Sí lo haría. Yo tengo claro también que no soy un emprendedor nato, es decir, crear cosas desde cero creo que no son mi fuerte. Hay mucha gente que tiene mucha más capacidad de hacerlo, ¿no? Yo soy más de organizar algo que ya existe, ¿no? Foodbox lo creamos desde cero, pero con una base de tiendas detrás. Entonces tú ya podías ir tomando decisiones. Como muchas veces se dice la parte de idear y luego muchos CEOs de compañías se van cuando hacen el exit y dicen, bueno, yo soy capaz de poner esta empresa en facturación 20 millones, pero no sé hacerlo a 200 millones. Claro. Y luego montan otra y son capaces otra vez de ponerla en 20. Total. Y el que la coge la pone en 200. Así es. Mira, esto lo hablábamos con un inversor nuestro, ¿no? Que hay emprendedores, lo acaba de decir Kiko, ¿no? Que saben llevarlo de cero a X millones de facturación. Y luego hay otros que yo creo que es tu tipo, ¿no? Que puedes llevar a compañías que ya están facturando, no sé qué podamos decir, 10 millones más o menos, a lo mejor 100 millones. Sí. Y luego me imagino que ya habrá otro escalón que yo aún no he conocido a mucha gente así, nada de broma. Y esta anécdota no la contaba porque sí que hay un emprendedor en España que ha conseguido estar en todas estas fases. Iba a hablar de, y bueno, ya diciéndote esto, pues se me ha ocurrido otro, ¿no? Iba a hablar de Oscar Pierre, el fundador de Globo, que ha conseguido estar en el barro desde presentarle un PowerPoint a un inversor hasta liderar a muchísima gente y estar en muchísimos países. Pero también se me acaba de ocurrir... Hay muchos unicornios en España. Sí, pero se me acaba de ocurrir del sector de la hostelería otro y bueno, pues es el caso de José María Capitán, ¿no? Que ha sabido estar detrás de una barra, poner cervezas y también es capaz de liderar más de 700 franquicias. Total. Ese es mira, cuando hablamos de José María, que yo he coincidido con él, no lo conozco personalmente de una forma cercana, pero para mí es el ejemplo de una decisión que él decidió tomar de vida, ¿no? Él podía en cualquier momento, ya con la compañía, ya con una determinada magnitud, podía haberla vendido, podía haber incorporado un private equity, podía haber abierto tiendas propias. Y él decidió mantenerse fiel a que la compañía seguía siendo 100% suya, a no abrir restaurantes propios y a no introducir un socio financiero que le pudiese restar su independencia directiva o de dirección estratégica. Y eso, no sé si es una decisión buena o mala, pero fue la que él tomó. Entonces, para mí, es que es tan válida como la que pudo tomar Jordi Gallés vendiendo el negocio que creó en homenaje a su madre, metiendo un fondo de inversión para seguir haciendo grande Europastry o comprando una panificadora en Washington.
¿sabes? Entonces, Toda decisión es buena si tiene que ir con tu claro, con tu filosofía, con tus filosofía valores. Y que estés cómodo, pues esa claro, decisión, si va bien, te va a arrastrar durante mucho tiempo. ¿No? Meter a total. un fondo de inversión, luego estar incómodo con ello. A mí me consta que José María es una persona que sigue cogiéndole el teléfono a los franquiciados, que va a visitar las tiendas, tal. Joder, pues como cuando hablaban de Isidoro Álvarez, que iba los domingos a visitar los Corte Inglés y montaba unas broncas tremendas porque no estaban bien puestas las perchas de las tiendas. Y estaba el hombre manejando un imperio alucinante, ¿no? Es que hay gente que Eso quiere estar ahí. es su vocación, o sea, es algo súper Eso sí, vocacional. esto es muy vocacional. Muy Total. vocacional. Y que es suyo, ¿no? Lo he visto Claro, desde cero y claro. dice, oye, es que esta percha... Y esto no se lo dejo a nadie, es que no se lo dejo a nadie, ¿no? Exacto. Y salió con los pies por delante, o sea que... Pues como cierre, quería hablar un poco de Talent Class y tu involucración con nosotros. Nosotros nos conocimos, creo que más o menos junio de 2020, como decías tú, con un mensaje frío, ¿no? Sin conocernos de nada. Y bueno, pues eso ha desarrollado en muchas cosas, ¿no? Participas como uno de los protagonistas de nuestro documental, Hostelería de la idea del éxito. Eres uno de los profesores principales de nuestro máster y bueno, y cosas que vendrán en un futuro. Y yo quería preguntarte, ¿no? Que todas las personas que participan en el máster y las poquísimas que han participado en el documental, siempre pregunto oye, ¿cómo decidisteis apostar con nosotros, por Kiko y por mí y por el equipo de Talent Class, cuando todo esto era simplemente una idea y cuando yo te dijimos, oye, vamos a hacer un documental y vamos a alquilar un teatro gigante y vamos a proyectar ahí el documental? ¿Tú realmente te creíste que eso iba a suceder? ¿O era como, bueno, si sucede ya llamarme? No, mira, a mí hubo dos cosas que me llamaron la atención en aquel entonces. Uno, que vuestra entrada hacia mí fue decir, oye, nos llama mucho la atención lo que has hecho y cómo lo has hecho, joder, pensamos que puedes ayudar a mucha gente contando tu experiencia, ¿no? Y joder, yo eso no me lo había planteado. Y al final es porque te pueden llamar para que des una ponencia de una clase de franquicias, te la preparas y la das, ¿no? Pero que alguien te diga, joder, todo lo que tú has vivido y que nosotros hemos visto que tal, le puede servir a mucha gente para que tome decisiones de inspiración, de no inspiración, de hacer o que no hacer. Y yo pensé, joder, pues ese es una buena idea. Y luego que era algo para mí muy nuevo, porque yo creo que la enseñanza en la restauración y en la hostelería o se había dedicado mucho a la parte más de la producción, ¿no? De estar en una escuela de hostelería, de la receta, de tal, no sé qué, pero no de la gestión de un negocio, ¿no? Sobre la base de gente que había vivido precisamente en el negocio, ¿no? Esto es como cuando vas a la universidad y te da clases de derecho penal un abogado penalista. Joder, pues te da más garantías, ¿no? Que el que ha sido profesor toda la vida, ¿no? Que probablemente sepa mucho de teoría, pero a lo mejor no. Y yo creo que esos nombres que vosotros fuisteis capaz de involucrar, hacerlo todo en torno a la experiencia y no tanto a la teoría y tal, joder, yo creo que es algo súper fresco, novedoso. Luego que en la flexibilidad de los programas, yo no es por estar aquí ni por ser parte interesada, pero, joder, a mí la cantidad de gente que me ha llamado y me ha dicho, oye, joder, he visto que tal, no sé qué, y es interesante y tal, pues yo voy a meter... O sea, que es algo que ha despertado el interés de mucha gente. También yo creo que habéis tenido el olfato de detectar esa oportunidad y de ese momento dulce que tiene la restauración, pero que no es una moda y que creo que es algo que... España es un país muy hostelero, Muy pero el hostelero. approach es justo el que tú dices, es con el que hemos ido siempre, o sea, tanto a captar, pero también con la mentalidad de que hay una forma de aprender, aparte de todo lo de clases más cortas y demás, sino y es que y en hostelería está más claro que en cocina, porque en cocina es más complicado, pero es que en hostelería era muy claro que si tú estás montando un negocio o estás metido en el negocio, estás en el barro y viendo la de casos que fracasan, aquí tienes una solución de personas que te están diciendo por dónde ir y cómo hacer las cosas. Luego obviamente hay que aplicar muchísimas variables, pero sí que es verdad que ayuda y te recibimos un feedback cojonudo, la verdad. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues gracias por formar parte y haber aceptado esta invitación tan arriesgada, ¿no? Que por suerte ha funcionado todo bien. Bueno, ya pero veremos a lo que dice. Sí, sí. Y dos preguntas de cierre que hacemos siempre. La primera es, cuando estés en otra fase de tu vida, ya pues no estés liderando Avanza Food,
ya hayas emprendido por dinero y empieces a emprender por vocación, ¿qué tipo de restaurante montarías? Si fuera el caso que decidieras montar un restaurante, ¿qué ticket medio tú tendría? ¿Qué concepto sería? ¿A qué personas o público objetivo iría dirigido? Me encantaría hacer, que ya los hay, y hay marquitas ahí un poco desconocidas, pero que me gustan mucho lo que han hecho. Me encantaría hacer algo parecido a un colmado de conservas, de embutidos, con algunas referencias de vino y otras de cerveza. Qué bueno. Hay uno muy bueno, no me acuerdo el nombre, siempre cerca de Ponzano, que hace esquina, que es las conservas que yo creo... El Fide. Puede ser. Fide, el doble. Sí, el doble. El doble, Fide, esos Sí, son de toda la vida. históricos de toda la vida. 16 años a tomar mis primeras cañas Sí. y no entendía el bofetón que me metían cuando me abrían la lata. Sí. Y yo decía, pero si esto es una conserva, ahora entiendo todo, pero... Sí, ese. Y luego ha habido... Muy bonito, ¿eh? Sí, ha habido unos chicos que no sé quiénes son, la verdad, pero que los conocí porque estaban cerca de mi oficina, se llama Ultramarino Marcelino, me parece que se llama, y también, y es ese concepto que tú dices, un poquito más moderno y más historiado, y joder, me encantaría tener yo eso, estar ahí detrás de la barra. Santander, por si vas a Santander, ha montado un chaval muy joven, uno en cerca de Cañadío, muy bien hecho con dentro, o sea, muy innovador, todo decorado con vino. Ajá. Un conceptazo que hablé con él y vamos, tiene muy buena pinta y quería ver para abrir en Madrid, o sea que... Bueno, iremos a tomar una cerveza. Y última pregunta, ¿cuánto ha sido el dinero que menos has tenido, la cantidad económica que menos has tenido en la cuenta en el peor momento de alguna de las compañías en las que has estado, que has dirigido? Joder, bueno, en la época de la pandemia en Footbox estábamos con cero dinero en la cuenta. ¿Cero dinero en la cuenta? Cero. ¿Cuántas nóminas había que pagar? Cero. Bueno, tuvimos que parar de pagar nóminas. Nosotros los primeros, el equipo directivo se las recortó y in extremis conseguimos obtener algunos ICOs y demás, pero llegamos a tener cero dinero en la cuenta. ¿Y cómo fueron esas noches yéndote a la cama a cero? Pues mira, la verdad es que ahí se te pone un poco los pelos de punta de la reacción que tuvo la gente, ¿no? ¿Qué te iban a decir? Es que si estábamos metidos en nuestras casas y estábamos trabajando 18 horas por todos los problemas que había con las tiendas cerradas y no sabiendo qué iba a ser de nosotros a los 2 días, ¿no? Pues todo el mundo pensó, joder, pues es lo que toca. Es cuando te das cuenta que tienes un equipo comprometido total, y con valores. Total. Porque no están por dinero contigo, que también, total. Sino que están por la misión de la compañía y la misión que transmite, en tu caso, como líder, ¿no? No, a mí esto que la gente dice que, joder, pues yo aprendí a valorar un montón de cosas en la pandemia, tal, yo la pandemia la recuerdo con un terror tremendo, no quiero volver a pasar por ello, me parece una mierda. Claro, la gente de casa, esto, con la familia. La familia, tal, no sé qué, pues tío, búscate otra tal, pero vamos, yo no quiero volver a pasar por ahí ni tal. Es más, por ejemplo, tengo a mi hija que está estudiando en Inglaterra, yo no hago FaceTime con ella porque me recuerda a esos momentos, ¿sabes? Yo no hago FaceTime con los amigos, tal, no sé qué, no quiero hacerlo porque me recuerda a aquella época, no quiero. Eso es una pesadilla. Sí, no quiero hacerlo, entonces si tengo que hacer una video call tal, porque por trabajo, perfecto. Yo esto de no sé qué, nos quedamos los amigos y nos tomamos 4 cervezas, me lleva a aquella época claramente, ni de coña. Entonces mi hija pues me dice, papá, tal, llámame por teléfono. O ven a verme. Para eso hay roaming. para eso hay roaming. Qué bueno. O sea que oye, pues un placer, Augusto, haberte tenido en el podcast y conocer tu historia en profundidad. Ya la conocíamos, pero no con tanto detalle. Y seguro que hay mucha gente que nos va a escuchar que no tiene ni idea de todo esto. Así que yo creo que va a gustar mucho. Tengo buenas expectativas. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias.